Voy a resolver la práctica número 9 de los ejercicios de flujo efectivo. En esta oportunidad, este ejercicio número 9 nos dice que a continuación se le brinda la información de la empresa Lira S.A. para los años terminados al 30 de septiembre de 2013 y 2012. La empresa considera los intereses cobrados como actividades de inversión, mientras que los intereses pagados son considerados como actividad de operación. Como información adicional, tenemos que los gastos de operación incluyen un gasto de depreciación de 60,000 y cargos provenientes de los alquileres pagados por adelantado por 4,000 colones. Por otra parte, nos habla que se vendió un terreno en efectivo al costo. Los dividendos pagados en efectivo en el año fueron 105,280. Durante el año se compró en efectivo nuevo equipo con un costo de 65,000. Se vendieron 14,000, un equipo con un costo de 40,000, el cual tenía un valor en libros de 16,000. La pérdida está incluida en la sección de otros gastos. Se consideran bonos a su valor nominal mediante la emisión de 30,000 acciones comunes. La utilidad neta del año del 2013 fue de 46,890, la cual incluye un impuesto de renta de 7,800, intereses ganados de 5,000 y gastos por intereses de 8,250. Entonces vamos a ir realizando el ejercicio. Voy a hacerlo con las cuentas T, no voy a hacer toda la hoja de trabajo. Bueno, independiente si lo hacemos con las cuentas T o con la hoja de trabajo, vamos a determinar los cambios que tuvieron las partidas. De hecho, aquí ya nos lo da, pero esta parte de los cambios es importante que sepan cómo hacerla, ya que no está en todos los ejercicios. Vamos a considerar que el cambio, la variación de un año con respecto al otro, de acuerdo a lo que vimos en la parte de la teoría, va a ser, en el caso de los activos, el año base menos el año actual. De manera tal, esto solo aplicaría para los activos, sería hasta aquí. De manera tal que si un activo aumentó, va a tener un cambio negativo. Tuvo un cambio negativo porque tuve que hacer la erogación de efectivo para que el mismo se genere. Y si es positivo, por el contrario, más bien yo realicé el cobro. Veámoslo en el caso de los inventarios. Yo tenía 147,000 de inventarios, vendí 15,000 inventarios y por tanto es una entrada positiva de efectivo. Son 15,000 positivos. Por el contrario, si son negativos, es una salida. En el caso del equipo, yo tenía 175,000 de equipo. Ahora tengo 200,000 colones de equipo. La diferencia, que son 25,000, significa que tuve que desembolsar 25,000 en efectivo para poder hacer la adquisición de ese nuevo equipo. Entonces, así determinaríamos los cambios en el caso de los activos y en el caso de los pasivos será al revés. El año actual menos el año base. De manera tal que si es negativo, es una salida para pagar un pasivo. El pasivo estaba en el año base en 40,600 y para el año actual está en 38,700. Hay una salida de efectivo, hay un pago de esa cuenta. Esa salida de efectivo es negativa. Siempre que tenemos pagos, vamos a tener los negativos y siempre que por el contrario dejamos de pagar alguna cuenta, estará positivo o bien si hacemos la venta de acciones, como en el caso que tenemos en el capital social. Una vez hecho este cálculo de las variaciones de las diferentes cuentas de activos y pasivos, voy a proceder a hacer la determinación de los movimientos de la información adicional. Consideremos que esta información adicional lo que nos está haciendo es aclarando algunos datos que están ya en este estado de situación
y que lo que vamos a determinar son movimientos implícitos. Me refiero, por ejemplo, al caso del equipo. Si bien es cierto, el equipo aumentó en 25,000 del año base al año actual, sabemos que hubo una compra de equipo. Esto no necesariamente es que hubo una compra por 25,000, sino que el resultado final del periodo fue por 25,000. Puede ser que yo hice una compra de un equipo en 100,000 y vendí un equipo en 75,000 y el neto son 25. Pero realmente hay dos movimientos, uno por 100,000 y uno por 75. Tenemos que identificar esos movimientos que están implícitos y para eso tenemos la información adicional. La información adicional nos dice que los gastos de operación incluyen un gasto por depreciación de 60,000. Recordemos que las cuentas de depreciación y amortización son cuentas que no generan efectivo, pero que sí afectan la utilidad del periodo. En ese punto 1, nosotros tenemos originalmente un asiento que es gasto por depreciación, depreciación acumulada por 60,000 colones. ¿Qué significan estos 60,000 colones? Que para efectos de la utilidad registré un gasto, pero que no tuvo una implicación de salida en efectivo. Tenemos que reversar esa depreciación. Pero además, si vemos la partida de depreciación acumulada, no aumentó en 60,000 colones, que es lo que nos hubiéramos supuesto a partir de este asiento. Hay un movimiento implícito. Al final el neto es 11,000, pero es 11,000 porque hay otros movimientos que tenemos que lograr identificar. Yo voy a hacer ahorita el implícito de la depreciación porque más adelante indica de la venta de equipo. Entonces me voy a esperar hasta ese momento. De momento solo tengo los 60,000 que se incluyeron como gastos de operación. También hay un gasto por cargos de alquiler pagado por adelantado. El alquiler pagado por adelantado, recordemos que, de acuerdo a lo que vimos en los cursos de contabilidad básica, la NIC 1 nos permite reconocer ese alquiler pagado por adelantado como un activo y este activo posteriormente irlo disminuyendo en la medida que yo pierda el derecho. Es decir, yo hago un pago de 3 meses de alquiler. Una vez que ya finalizó el primer mes, ya no tengo ese derecho, ya más bien consumí el derecho que tenía sobre ese activo alquilado. Entonces, cuando nosotros tenemos el alquiler, originalmente el asiento fue alquiler pagado por adelantado, bancos. Este es el asiento original, pero el que nos están diciendo aquí es la parte del gasto. Cuando yo consumo este alquiler pagado por adelantado. Ese asiento se hace gasto por alquiler contra alquiler pagado por adelantado por el rubro que nos indican de 4,000 colones. Hay que tener cuidado de que nos estén diciendo o que yo lo pagué o que se está consumiendo, ¿verdad? Que se está amortizando, que está utilizándose. Porque si nos hubieran dicho que en este periodo yo pagué ese alquiler por adelantado, sí tiene una implicación de efectivo. Pero lo que nos están diciendo es que la parte del gasto se registró en este periodo. Entonces será gasto por alquiler contra alquiler pagado por adelantado
por 4,000 colones. Esos son los dos asientos del punto 1. Voy al punto 2. Dice que se vendió un terreno en efectivo al costo. En terrenos, si vemos, hay un movimiento que hubo del 2012 al 2013 por 25,000 colones. Lo que nos están diciendo es que se vendió ese terreno y dice que se vendió al costo. Significa que sin una ganancia o una pérdida en la transacción. Simplemente dice bancos contra terreno por los 25,000 colones. Esta información hay que tener cuidado. Si bien es cierto, estamos analizándola, vean que a nivel del Estado no habría que hacer ninguna modificación. Ahí ya está el cambio de los 25,000 colones. Este asiento es más, o esta información adicional es más para explicar lo que sucedió ahí. Caso contrario al de la depreciación y el alquiler, que sí los vamos a utilizar cuando ya haga el flujo de efectivo. Voy al punto 3. Los dividendos pagados en efectivo en el año fueron de 105,290. Hay que tener claro que en el caso de un dividendo, el dividendo tiene varios momentos. Igual, ocupamos saber cuál es el momento que estamos registrando, del que nos están dando información adicional. Aquí dice que fue cuando se pagaron. Los diferentes momentos que hemos visto en el curso de contabilidad básica y en el intermedia 2 es que hay primero una declaración del dividendo por parte de la junta directiva, momento en el que se genera como una obligación donde se registran los dividendos contra dividendos por pagar. Este es en el momento en que se declara. Posteriormente, cuando se paga, se hace dividendos por pagar contra bancos y se haría el cierre contable, que va a ser utilidades retenidas contra dividendos. Al final solo hay un movimiento en efectivo aquí cuando se hace el pago. Y de hecho es el que nos están diciendo. Los dividendos pagados en efectivo durante el año son 105,290. Entonces hago igual énfasis. Hay que determinar cuál es el movimiento que me están diciendo. Si es cuando se declaran, si es cuando se hace el cierre o si es cuando se hace el pago. De acuerdo a eso es el asiento y determinaríamos si hay o no salida de efectivo. Ahí claramente nos dice que es el pago. Entonces es el segundo tipo asiento, donde tendríamos dividendos por pagar contra bancos por el monto que nos indica, 105,290. Si tengo 105,290. El cuarto asiento dice que durante el año se compró en efectivo un nuevo equipo al costo por 65,000. Vean que hay varios movimientos de esa cuenta de edificios y de equipo. Ya al inicio nos habían hablado de una depreciación que se movía por 60,000 colones. Ahora, relacionado a esa cuenta, ambas van a tener una relación. Tenemos este movimiento de un nuevo equipo que al costo tiene un valor de 65,000. Entonces vamos a considerar la adquisición del equipo como equipo contra bancos por 65,000 colones. Este fue el asiento que originalmente se hizo y habría una salida clara de efectivo.
Se vendió en 14,000 un equipo con un costo de 40,000 en el punto 5. Lo que se hizo entonces fue vender equipo. Tengo una entrada de efectivo, bancos, y doy de baja el equipo. Pero hay que tener cuidado, dice que el equipo tiene un costo de 40,000, de baja el equipo al costo, el cual tenía un valor en libros de 16,000. Si el equipo tenía un valor en libros de 16,000, la diferencia entre 40,000 y 16,000 es depreciación acumulada de equipo por 24,000, que sería la diferencia entre 40,000 y 16,000 por 24,000 colones. La pérdida está incluida en la sección de gastos de operación. Nos dicen que se pagó 14,000. Y estos dos me suman 38,000, por tanto la pérdida en venta de equipo, que es lo que nos están diciendo ahí, es por la diferencia que son los 2,000 colones para completar los 40. El siguiente movimiento, el 6, dice que se convirtieron bonos a su valor nominal mediante la emisión de 3,000 acciones. Entonces, los bonos se dieron de baja, dice que bonos por pagar, los cuales se dieron de baja por medio de la emisión de acciones a su valor nominal. No, perdón, el valor nominal es el de los bonos. En el caso de del capital social, pues nos dice por aquí abajo que el valor es de un colón, el valor par. Pero bueno, en todo caso, capital social común, a la vez, bonos por pagar al debe contra capital social común, son 30,000 acciones, 20,000 acciones al valor par de un colón. No hay una salida de efectivo en este asiento, por lo cual, posteriormente, ahorita que haga el flujo, voy a poder depurar los dos movimientos, uno a nivel de capital y uno a nivel de deuda, que está por aquí, los bonos. Y finalmente, el punto 7 dice que la utilidad del año 2013 fue de 46,890, la cual incluye un impuesto de 780,000. Aquí hay que recordar que yo tengo una utilidad antes de impuestos, a la cual le calculo los impuestos y me da una utilidad neta. Según esta información, la utilidad neta es de 46,890. El impuesto es de 7,800, y si yo a la utilidad neta le sumo los 7,800 de impuestos, me va a dar la utilidad antes de impuestos, que es la utilidad o el rubro con el que yo inicio el estado de flujo de efectivo por el método directo, indirecto, perdón. Bien, aquí tendríamos entonces ese dato que es el que habría que determinar. Y también nos habla de unos intereses ganados. En el caso de los intereses ganados, hay que tener claro que el asiento es bancos contra intereses ganados. Estos son por 46,890. Y nos dice que están en la sección. Bueno, no nos lo dice, pero bueno, lo que nos dice que está en la sección de otros ingresos y gastos es otro rubro. Pero este rubro de los intereses ganados hay que devolverlo a la utilidad en la sección de operación y posteriormente en la sección de
inversión hay que sumar. Lo mismo pasa con los gastos de intereses. Tengo que devolvérselos a la utilidad y posteriormente volverlos a restar. En el caso de los intereses, hay dos opciones, de acuerdo a lo que nos diga el ejercicio. O colocarlos en la sección de operación o colocarlos en la sección de financiamiento. Aquí en este ejercicio al inicio nos dijeron que era de las actividades de operación. Entonces no me voy a complicar, es parte de las actividades de operación. Lo que sí es que el asiento es gasto por intereses contra bancos. Hay una salida por 8,250. Entonces ahí tenemos los diferentes movimientos que voy considerando al momento de hacer el estado de flujos de efectivo. No voy a ocupar más de información adicional. Voy a ir armando este estado. Para el estado hay que tener muy claro lo que concierne al encabezado. Esta empresa se llama Lira S.A. Es un estado de flujos de efectivo. Tenemos que indicar el periodo, que este es por el año terminado al 30 de septiembre del 2013. Y también tenemos que decir la moneda y grado de redondeo. En este caso son saldos en colones y no tiene ningún redondeo. Entonces no le voy a indicar nada. Y vamos a comenzar con el flujo de efectivo de operación. Aquí mucho va a variar si yo lo hago por el método directo o por el método indirecto. Voy a hacerlo por los dos métodos, pero primero voy a hacerlo por el método indirecto. Por el método indirecto tengo que comenzar con la utilidad o pérdida, de acuerdo a lo que tengamos, neta antes de impuestos. Para lograr llegar a esta utilidad neta antes de impuestos, tenemos que fijarnos en el estado de resultados y devolvernos antes de que se pague el impuesto de renta. En el punto 7, precisamente fue eso lo que hice. Yo determiné a partir de la información que me daban de la utilidad neta y de los impuestos, que la utilidad antes de impuestos es de 54,690. Estos 54,690 es con el que comienzo el estado de flujos de efectivo. Y le voy a hacer ajustes. Ajustes por partidas que no sean en efectivo. La primera es la depreciación. Y aquí me salté un paso. Y ya vimos que la depreciación había sido modificada a nivel de el estado de situación en 11,000 en el caso de la depreciación del equipo y en 25,000 en el caso de la depreciación de los edificios. Teníamos información adicional con respecto a la parte del equipo. Se compró un equipo y se vendió un equipo. Y cuando se vendió el equipo, hubo un movimiento relacionado con la depreciación, que es 24,000 que se dio de baja de la parte que se vendió. Si yo hago la cuenta T de la depreciación del equipo, voy a lograr identificar la depreciación real, porque esta depreciación de 11,000 colones es el neto después de haber hecho esa venta. Voy a hacerlo por aquí. Depreciación de equipo. La depreciación acumulada tiene su naturaleza a la vez. Y nos dicen que el rubro que hay al inicio del periodo, es decir, el que había en el 2012, es
49,000 colones. Yo sé que tiene que finalizar en el que dice el Estado, en 60,000. Lo que tengo que determinar son los movimientos que me permiten hacer eso. En el punto 5 nos dijeron que cuando se hizo la venta se dio de baja 24,000 colones de la cuenta de depreciación de equipo. Si yo a los 49,000 que tenía le quito 24,000, me queda un saldo de 25,000. Tengo que pasar de 25,000 a 60,000 y eso es por medio del asiento que hubo en este periodo. El asiento que hubo en este periodo es la diferencia, que son 35,000 colones. Es el monto para que los 25 se conviertan en 60. Es una diferencia del periodo, un movimiento implícito que no conocemos. Ese movimiento implícito es por la suma de 35,000 colones. Cuando yo voy al Estado a hacer los ajustes por, en el caso de la depreciación del equipo, tengo que considerar esos 35,000 colones en vez de la diferencia de 11,000 que tenía el estado de situación financiera, porque esos 35 fue la depreciación correcta, la que se dio en este periodo, no el neto. Por otra parte, también existe una cuenta de depreciación acumulada de edificio. En el caso de la depreciación del edificio, no tenemos información adicional con respecto al edificio. Por tanto, así tal cual, los 25,000, con el signo que tengan en los cambios, iría a mi estado de flujo de efectivo por 25,000 colones. Y esto está bien, porque si vemos en el punto 1, nos decía que el gasto por depreciación del periodo era de 60,000. Si yo sumo los 35,000, perdón, y los 25,000, la depreciación del edificio y la depreciación del equipo, suman 60,000. Significa que está correcto. Otros movimientos que tenemos que ajustar a esa utilidad no son solo los que están en efectivo, sino también los de la sección de otros ingresos y otros gastos. De hecho, nos dijeron de un ingreso que hubo por aquí de 46,890. Ese es otro ingreso, está en la parte de otros ingresos. Intereses ganados. Vamos a reversarlos. Entonces los voy a reversar con una resta de 46,890. Bueno, me parece que el rubro era intereses ganados, son 5,000. En el asiento puse otro rubro que no era. Entonces voy a hacer intereses ganados, la resta por 5,000 colones. También están los gastos por intereses, los cuales también están en la sección de otros ingresos y otros gastos. Gasto por intereses. Y el gasto por intereses va a ser por 8,250 colones que tenemos por aquí que nos dijeron que fue el gasto que hubo en el periodo. Voy a tachar solo la mitad de ambos asientos, porque como mencioné anteriormente, hay que ajustarlos a la utilidad y posteriormente en la sección que corresponda, restarlos o sumarlos respectivamente. Ya aquí hago el ajuste con su signo contrario en el caso del ingreso por interés, restando, y en el caso del gasto por interés, sumando.
Y también tendríamos un movimiento que nos dijeron por ahí que es la pérdida en venta de equipo. La pérdida en venta de equipo, de hecho, el enunciado indicaba que estaba en la sección de otros gastos. Entonces, pérdida en venta de equipo por 2,000 colones. Con esto tendríamos una utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Si tuviéramos el estado de resultados y esta utilidad antes de cambios en el capital de trabajo, debería ser la utilidad bruta menos los gastos de operación sin contar la depreciación. Pero no tengo el estado de resultados, entonces no tengo cómo confirmar este dato. Una vez de que ya hice estos ajustes provenientes del estado de resultado, voy a incluir las partidas de ingresos, de activos y pasivos de corto plazo. La primera es las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar aumentaron. Entonces, incremento en cuentas por cobrar por 8,000 colones. Otro rubro que tenemos es el inventario, el cual disminuyó. Disminución en inventarios por 15,000 colones. Continúa la siguiente partida de corto plazo. Dice que son los alquileres pagados por adelantado, los cuales disminuyeron. Alquileres pagados por adelantado. Hay que tener cuidado con estos alquileres pagados por adelantado, porque tal vez es que yo me equivoqué en el rubro. En la información adicional nos dice que son 4,000 colones. Pero si vemos en el estado, la diferencia son 4,400. Eso significa que tienen un movimiento que no calza. Tienen un movimiento implícito adicional por los 400 colones. Estos 400 colones que tendrían los alquileres pagados por adelantado, tenemos que ajustarlos. Hay que tener cuidado en que los 4,000 no son en efectivo. Los 4,000 no son en efectivo. A pesar de que yo aquí estoy disminuyendo. El efectivo fue cuando yo hice el pago de los 16,450. Ahora que yo estoy nada más ajustando la partida del alquiler pagado por adelantado, voy a hacer la cuenta T. Yo tenía un saldo de 16,540. Finaliza en 12,140. Sabemos que se dio de baja 4,000, que es lo que corresponde al asiento según la información adicional en el punto 1. 4,000. Y finaliza en 12,140. Hay un aumento de 400 colones. Bueno, aquí tal vez voy a ponerle las rayitas.
hay una diferencia de 400 colones que aumenta los o en el que aumenta los alquileres pagados por adelantado. Entonces vamos a llevar o a considerar este como un pago, una adquisición de los alquileres. Este de aquí ya vimos que no es en efectivo. Pero para que un alquiler aumente, tendríamos que adquirirlo. Aunque el rubro parece muy bajito, es un asiento que está implícito, que sería de adquisición de alquiler pagado por adelantado. Entonces, alquileres pagados por adelantado sería un incremento, pero un incremento únicamente de 400 colones. No de 4.400 como teníamos en este asiento. Bueno, y siendo así, a mí me faltaría en la parte de los ajustes por quitar ese ajuste que no fue o ese movimiento que no fue en efectivo. Ese es un gasto de operación que no fue en efectivo. Fue un gasto de operación eh, que realmente habría que eliminar. Es como la depreciación. Entonces, por aquí tendríamos gasto por alquiler, que son los 4.000 de la 100. Ahora sí, ahí lo tenemos. Continuando, tenemos también las cuentas, bueno, ahora estaría el terreno y el edificio, que son de largo plazo, son de inversión. El edificio, bueno, y por aquí el total, que este nos interesa. Tendríamos de corto plazo las cuentas por pagar. Entonces, disminución de cuentas por pagar. La disminución de cuentas por pagar es de 1.900 colones. El siguiente rubro es el impuesto de renta por pagar. El impuesto de renta por pagar, vean que realmente yo tenía un impuesto de renta de 7.800, pero el impuesto de renta tuvo un movimiento de 1.300 colones. Aquí hay una diferencia en el impuesto. El impuesto tiene un movimiento claramente implícito. Si yo tengo, sería con saldo, el impuesto tiene su saldo a la vez. Si yo tengo el impuesto de renta, el cual tiene un importe de 1.200 durante el periodo, me dice que aumentó en 7.800. Realmente yo debería tener un impuesto por pagar de 9.000, pero al final del periodo el impuesto por pagar quedó en 2.500. Eso significa que yo tuve que haber pagado 6.500 del impuesto de renta. Tiene un movimiento implícito. Entonces, ojo, yo primero que todo le sumé a la utilidad neta, por aquí más bien, a la utilidad neta los 7.800 y comencé mi estado de flujo de efectivo con la utilidad antes de impuestos. Es decir, que los 7.800 del impuesto de renta ya están ahí contemplados. Lo que tengo que considerar ahora
es estos 6,500 como el pago de impuesto de renta. Por aquí voy a poner un pago de impuesto de renta que ahorita lo adicionamos en la sección correspondiente, pero el pago de impuesto de renta es una salida por 6,500 colones. Es un pago, una disminución de un pasivo. Y doy de baja estos, ya los consigo. El siguiente son los gastos acumulados por pagar. Los gastos acumulados por pagar también es una cuenta de corto plazo. Por ejemplo, cuando yo tengo una planilla que al corte no he podido cancelar, esos serían gastos acumulados por pagar, por ejemplo, o provisiones, para gastos de planilla, ¿verdad? Lo que corresponde a la parte de vacaciones, aguinaldos, cesantías, son gastos acumulados por pagar. Entonces, esa cuenta lo que hizo fue pasar de 3,200 a 2,800. Hay una disminución de cuentas acumuladas por pagar, el cual es de 400 colones. No hay más cuentas de corto plazo. Eso significa que aquí tendríamos el efectivo generado de las operaciones. Al efectivo generado de las operaciones hay que hacerle un par de ajustes. El primer ajuste es el que ya calculé por aquí, el pago del impuesto de renta, 6,500 colones. Pero además, los intereses, el gasto por intereses, puede ser que sea de la sección de operación o de la sección de financiamiento. Aquí nos dijeron que es de la sección de operación. Los 8,250 los vamos a disminuir aquí. Pago intereses. En mis cuentas que había calculado por aquí, ya puedo quitar estos 8,250 del punto 7 porque ya los utilicé. Casi que solo me falta estos 5,000 que es más bien de las actividades de inversión. Bueno, ya con eso tendríamos el flujo generado por las actividades de operación. Que sería la sumatoria de estos tres rubros. Me da 114,290. Y comienzo con la siguiente fase, que es el flujo de efectivo de las actividades de inversión. Aquí voy a ir colocando los activos de largo plazo. El primer activo de largo plazo que tengo son los terrenos. Nos dijeron por aquí en la información adicional que esos terrenos son una entrada al costo, no tenían ninguna ganancia o pérdida en los mismos. Entonces, cobro por venta de terrenos por 25,000 colones. Pasamos a los equipos. En el caso del equipo, hubo una venta de equipo y una compra de equipo. Tengo que hacer la cuenta T para determinar si efectivamente tuvo este comportamiento. Hago por aquí mi cuenta T de los equipos. El equipo, bueno, el equipo se comporta como un activo, entonces voy a copiar más bien esta cuenta T de aquí. El equipo comienza con un saldo
de 175,000 y tiene dos movimientos. Uno por la suma de 65,000 que aumentó. Y uno por la venta en 40,000. Si yo mayorizo estos movimientos, obtendría un saldo de 200,000 colones y nos están diciendo que los equipos terminaron en 200,000 colones. En este caso no hay ningún movimiento implícito. Agregando una compra de equipo por 65,000, pago por compra de equipo por la suma de 65,000 queda compensado y uno por el cobro por venta de equipo. Ese cobro por venta de equipo es por 14,000 colones. Entonces tenemos esos 14,000 colones. Ya este asiento lo he utilizado por completo. No hay más activos de largo plazo, ya tenemos el equipo, ya vimos que los edificios no cambiaron, tienen 0. Y también coloqué el del terreno. Nada más de la información adicional, los intereses pagados eran de la parte de financiamiento. Entonces por aquí tendríamos el cobro de intereses, el cual se hace por la suma de 5,000 colones. Aquí sí suma. No hay más actividad de inversión. Tendríamos el flujo generado por las actividades de inversión, que es la sumatoria de los 4 movimientos que tenemos. Finalmente tendríamos las actividades de financiamiento, flujo efectivo de las actividades de financiamiento, donde tendríamos los pasivos de largo plazo y lo que corresponde al patrimonio. Tenemos que los bonos se modificaron en 30,000 y el capital social también. Sin embargo, por aquí tengo un asiento donde vemos que esos no son movimientos en efectivo, realmente fue un movimiento que se compensó con el otro. Eso no habría que adicionarlo a nuestro flujo de efectivo. Lo que sí es el dividendo. Un pago de un dividendo este dividendo es por 105,290. Pago de dividendo por 105,290. Es una salida de efectivo, tuve que realizar el pago. Ya toda la información adicional la he utilizado. También utilicé las cuentas T del equipo, la cuenta T del alquiler, la cuenta T del impuesto y finalmente la cuenta T del equipo. Ya ninguno de esos los toma en consideración. Solo me quedan las utilidades retenidas. Hay que tener en cuenta que las utilidades retenidas se modifican por la utilidad del periodo. La utilidad del periodo no es ese de arriba, perdonen, es
este de aquí, la utilidad del periodo realmente fue de 46,890. Hubo otro movimiento a nivel patrimonial que hizo que el patrimonio se moviera. No tenemos información adicional con respecto a ese movimiento, entonces no podemos hacerlo, pero sí está claro que la utilidad del periodo es de 46,890 y lo que sucedió es una disminución. Mis utilidades retenidas, lo voy a hacer por acá, utilidades retenidas, originalmente estuvieron por 200,540, se aumentaron por la utilidad del periodo de 46,890 y van a disminuir por el dividendo de 105,290. Si yo mayorizo esto, me faltará información adicional, muy posiblemente, que esa sí no la tenemos. Al mayorizar, me queda en 142,140. Ah, bueno, no, sí, sí me cuadra. Entonces, realmente esos 50,000 es el neto del dividendo más el cobro o lo que se obtuvo de utilidad durante el periodo. No tengo que hacerle nada adicional a esa utilidad del periodo. Esto significa que ya hice o utilicé todas las cuentas T, ya utilicé toda la información adicional, ya taché todas las cuentas del estado de resultados y sus cambios, ya podría probar que el estado me cierre de esta manera. Entonces tendríamos un flujo generado por las actividades de financiamiento, que perdonen, estos financiamiento, que solo tiene un movimiento, son 105,290. Y tendríamos el flujo neto de efectivo, que va a ser la sumatoria de los tres movimientos del flujo de operación más el flujo de inversión más el flujo de financiamiento. Es una variación de 118,000 que si yo tengo el efectivo generado, pero el efectivo inicial en 57,000 y este aumenta en 118,000, el efectivo final debería coincidirnos con el estado en 45,000. Aquí no me está coincidiendo porque hay algún rubro que tiene un signo erróneo. Vamos a ver. En el estado de operación, la depreciación suma igual que el gasto para alquiler, los intereses ganados, los gastos por intereses, la pérdida en venta, incremento en cuentas por cobrar resta, y las disminuciones de inventarios, incrementos de alquileres, disminución de cuentas por pagar. Aquí el pago en compra de equipo es una salida de 65,000 colones y ya con eso me cuadra el estado de flujos de efectivo
el cual tiene que cerrar en 45,000, que es el efectivo que tiene el estado de situación financiera al finalizar el año 2013. Por tanto, el estado de flujos de efectivo ya nos habría cerrado de manera correcta. Y con esto finalizo este ejercicio número 9. Muchas gracias.